Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos hoy aquí conmigo porque vamos a hablar de un tema que, seamos honestos, a muchos de nosotros nos sigue tocando el corazón: Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Por qué después de todo este tiempo su historia de amor, aunque haya llegado a su fin, sigue resonando tan fuerte en nuestros corazones? Esa es la pregunta que vamos a explorar a fondo hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en la magia de Senkalkapm, el fenómeno que los unió, el increíble carisma que compartían, los rumores, las confirmaciones, las fotos robadas, las vacaciones juntos y, por supuesto, las razones por las que, según muchos, su relación era tan especial. Vamos a analizar por qué, incluso después de su separación, seguimos hablando de ellos, seguimos viendo sus escenas juntos una y otra vez, y seguimos esperando, secretamente quizás, una reconciliación. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rápido. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan hablando de parejas icónicas de la televisión turca, si simplemente les encanta el drama y el romance, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, denle like a este vídeo si les gusta lo que escuchan. Su apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando contenido que espero que disfruten. Ahora sí, empecemos. Vamos a hablar de Senkalkapm. Esta serie, que se tradujo a Love is in the Air en muchos países, fue mucho más que un simple drama romántico. Fue un fenómeno cultural. La química entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, los personajes interpretados por Hande y Kerem, era palpable, electrizante. Era algo que trascendía la pantalla. Y no es difícil entender por qué. La trama era atractiva, los personajes estaban bien construidos, pero lo que realmente hizo que la serie despegara fue la conexión innegable entre los protagonistas. Pero profundicemos un poco más en la serie. Senkalkapm no solo nos ofreció una historia de amor cautivadora, sino que también exploró temas universales como la ambición, la perseverancia, la amistad y la importancia de seguir tus sueños. Eda, una florista talentosa y decidida, lucha por superar las adversidades y construir su propio camino en la vida. Serkan, un arquitecto exitoso pero obsesionado con el trabajo, aprende a abrir su corazón y a disfrutar de las pequeñas cosas gracias a la influencia de Eda. La serie supo equilibrar a la perfección el romance con el humor, el drama con la ligereza. Nos regaló momentos inolvidables, desde las primeras miradas tímidas entre Eda y Serkan hasta las declaraciones de amor apasionadas, pasando por los momentos cómicos protagonizados por los personajes secundarios. Cada episodio era una montaña rusa de emociones. Y no podemos olvidarnos de la banda sonora, que contribuyó a crear una atmósfera mágica y envolvente. La serie los catapultó a la fama internacional. De repente todos hablaban de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sus nombres aparecían en portadas de revistas, en programas de televisión de todo el mundo, y en cada rincón de las redes sociales. Y por supuesto, con la fama, llegó la especulación. Esa química que veíamos en pantalla era real. Había algo más entre Hande y Kerem además de una simple relación profesional. La fama que alcanzaron fue realmente estratosférica. Se convirtieron en embajadores de marcas prestigiosas, asistieron a eventos internacionales, fueron invitados a programas de televisión en diferentes idiomas. Sus rostros adornaban vallas publicitarias en las principales ciudades del mundo. Y por supuesto, las redes sociales se inundaron de cuentas de fans dedicadas a ellos, compartiendo fotos, vídeos y edits de la pareja. La Hande Kerem manía era un fenómeno global. Pero la fama también tiene su lado oscuro. La presión mediática era constante, los paparazzi los seguían a todas partes, y cada uno de sus movimientos era analizado y comentado en las redes sociales. Tenían que lidiar con rumores, especulaciones y críticas constantes. Y por supuesto, la línea entre su vida personal y su vida profesional se volvió cada vez más difusa. Los rumores empezaron a crecer como la espuma. Los fans, con su aguda capacidad de observación, empezaron a notar pequeños detalles, miradas cómplices, risas espontáneas, gestos cariñosos fuera de cámara. Cada entrevista, cada publicación en redes sociales, era analizada minuciosamente en busca de pistas que confirmaran lo que muchos ya sospechaban: Hande y Kerem estaban enamorados. Los fans eran como detectives privados, analizando cada detalle, buscando pistas en cada imagen, en cada vídeo. Crearon teorías elaboradas, basándose en sus expresiones faciales, en la forma en que se miraban, en los comentarios que hacían en las entrevistas. Algunos incluso analizaron el lenguaje corporal de Kerem, interpretando cada gesto como una señal de amor. La creatividad de los fans era asombrosa. Se rumoreaba que compartían cenas románticas a altas horas de la noche, que se escapaban juntos a lugares secretos, que se regalaban pequeños detalles significativos. Los paparazzi intentaban captarlos en situaciones comprometedoras, pero ellos siempre se mostraban cautelosos y discretos. La tensión era palpable, la especulación estaba en su punto más álgido.
Y luego, llegó la confirmación. Después de meses de especulación, Hande y Kerem hicieron pública su relación. Fue un momento emocionante para los fans, una validación de todas esas esperanzas y sueños que habían depositado en la pareja. Ver a Eda y Serkan, o mejor dicho a Hande y Kerem, juntos fuera de la pantalla, era como un sueño hecho realidad. El anuncio oficial de su relación fue como un terremoto en las redes sociales. Los hashtags #Hande Kerem, #Anker y #Edser se convirtieron en tendencia mundial. Los fans celebraron la noticia con alegría y entusiasmo, compartiendo mensajes de felicitación, fotos y vídeos de la pareja. Fue un momento de euforia colectiva. Recuerdo perfectamente el momento en que vi la primera foto de Hande y Kerem juntos, oficialmente como pareja. Estaban de vacaciones en las Maldivas con el mar turquesa de fondo. Se veían radiantes, felices, enamorados. Era una imagen que transmitía paz, armonía y alegría. Fue como si todos mis deseos se hubieran hecho realidad. Su relación fue desde el principio muy mediática. Los paparazzi los seguían a todas partes, documentando cada cita, cada viaje, cada momento de su vida juntos. Y ellos, a pesar de la presión, parecían disfrutarlo. Se les veía relajados, felices, enamorados. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. A pesar de la presión constante de los medios, Hande y Kerem intentaban mantener su relación lo más normal posible. Se les veía paseando por las calles de Estambul, disfrutando de un café en una terraza, asistiendo a conciertos y eventos culturales. Intentaban llevar una vida normal, dentro de lo que permitía su fama. Se les veía muy compenetrados, con una conexión especial. Se entendían con una mirada, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, se reían de las mismas cosas. Era evidente que había una profunda admiración y respeto entre ellos. Su relación parecía sólida y duradera. Una de las cosas que más enamoró a los fans de Hande y Kerem fue su autenticidad. No intentaban ocultar su amor, no se escondían de las cámaras. Se mostraban tal como eran, con sus virtudes y sus defectos. Eran una pareja real con altibajos, pero con un amor que parecía inquebrantable. Hande y Kerem no se crearon una imagen falsa para complacer a los medios o a sus fans. Se mostraban tal como eran, con sus imperfecciones y peculiaridades. No tenían miedo de ser vulnerables y auténticos. Y eso los hacía aún más cercanos y entrañables para sus fans. Su autenticidad era refrescante en un mundo donde la imagen lo es todo. No se preocupaban por las apariencias, no intentaban ser perfectos. Simplemente eran ellos mismos, y eso era lo que los hacía tan especiales. Recuerdo vívidamente las fotos de sus vacaciones juntos. Se les veía relajados en la playa, explorando ciudades exóticas, disfrutando de la compañía del otro. Eran momentos de pura felicidad que compartían con sus fans a través de las redes sociales. Y esos momentos, esos pequeños vislumbres de su vida juntos, alimentaron aún más la esperanza y el cariño que la gente sentía por ellos. Las fotos de sus vacaciones eran como postales de un paraíso. Se les veía disfrutando del sol, del mar, de la naturaleza. Exploraban lugares exóticos, degustaban la gastronomía local, se sumergían en la cultura de cada país. Era evidente que disfrutaban mucho de la compañía del otro. Compartían esos momentos de felicidad con sus fans a través de las redes sociales, creando una conexión especial. Los fans se sentían parte de su vida, como si fueran amigos cercanos. Esas fotos alimentaban la esperanza y el cariño que la gente sentía por ellos. Pero como todas las historias de amor, la de Hande y Kerem también llegó a su fin. La noticia de su separación sorprendió a muchos. Después de meses de rumores y negaciones, finalmente se confirmó lo que muchos temían: Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. La noticia de su separación fue como un balde de agua fría para los fans. Después de meses de rumores y negaciones, la confirmación oficial fue devastadora. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. La esperanza se desvaneció. Recuerdo el día en que se anunció su separación. Estaba navegando por las redes sociales cuando vi la noticia. Me quedé paralizado, sin poder creer lo que estaba leyendo. Sentí como si una parte de mí se hubiera roto. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta del millón. Las razones de su ruptura nunca se hicieron públicas. Se especuló mucho, por supuesto. Se habló de incompatibilidad, de diferencias irreconciliables, de presión mediática, de agendas profesionales incompatibles. Pero la verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente pasó entre ellos. Las razones de su separación son un misterio. Se especuló mucho en los medios, pero nunca se reveló la verdad.
Se habló de diferencias personales, de incompatibilidad de agendas, de presiones laborales. Pero la realidad es que solo Ande y Kerem conocen los verdaderos motivos de su ruptura. Lo que sí es cierto es que su separación dejó un vacío en el corazón de muchos fans. Ver a una pareja tan querida separarse es siempre doloroso, especialmente cuando esa pareja ha representado una fuente de esperanza y alegría para tanta gente. Su separación dejó un vacío en el corazón de muchos fans. Habían sido una fuente de inspiración y alegría para mucha gente. Verlos separarse fue como perder a un amigo cercano. Y aquí es donde volvemos a la pregunta inicial, ¿por qué su amor sigue vivo en nuestros corazones? ¿Por qué incluso después de su separación, seguimos hablando de ellos, seguimos viendo sus escenas juntos, seguimos esperando una reconciliación? A pesar de su separación, su amor sigue vivo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque su historia tocó la vida de mucha gente. Su amor fue real, auténtico y apasionado. Su conexión era innegable. Creo que hay varias razones. En primer lugar, está la magia de Senkalkam. La serie fue un fenómeno global que tocó la vida de millones de personas. La química entre Ande y Kerem era innegable, y su interpretación de Eda y Serkan fue tan convincente que muchos llegaron a creer que su amor era real, incluso antes de que lo confirmaran. La magia de Senkalkam fue innegable. La serie fue un éxito global que cautivó a millones de personas. La química entre Ande y Kerem era palpable, y su interpretación de Eda y Serkan fue magistral. En segundo lugar, está la autenticidad de su relación. Ande y Kerem no intentaron ser perfectos. Se mostraban tal como eran, con sus virtudes y sus defectos. Y eso los hacía aún más cercanos y entrañables para sus fans. La autenticidad de su relación fue clave. Ande y Kerem no intentaron ser perfectos. Se mostraban tal como eran, con sus virtudes y sus defectos. Y eso los hacía aún más cercanos y entrañables para sus fans. En tercer lugar, está la esperanza. Muchos fans se niegan a creer que su historia de amor ha terminado definitivamente. Creen que todavía hay una posibilidad de reconciliación, que el amor que sentían el uno por el otro era demasiado fuerte para desaparecer por completo. La esperanza es lo último que se pierde. Muchos fans se niegan a creer que su historia de amor ha terminado definitivamente. Creen que todavía hay una posibilidad de reconciliación. Además, creo que proyectamos en Ande y Kerem nuestros propios sueños y esperanzas románticas. En un mundo donde las relaciones son cada vez más efímeras y superficiales, su historia de amor representaba algo más profundo, algo más significativo. Representaba la posibilidad de encontrar el amor verdadero, un amor que trasciende la pantalla y se convierte en realidad. Proyectamos en Ande y Kerem nuestros propios sueños y esperanzas románticas. En un mundo donde las relaciones son cada vez más efímeras y superficiales, su historia de amor representaba algo más profundo y significativo. También es importante recordar el impacto que tuvieron en sus carreras. Senkalkam los catapultó a la fama internacional, abriéndoles las puertas a nuevas oportunidades y proyectos. Su éxito juntos está intrínsecamente ligado a su relación, lo que hace aún más difícil olvidarlos como pareja. Senkalkam catapultó a Ande y Kerem a la fama internacional. Su éxito juntos está intrínsecamente ligado a su relación. Y no podemos ignorar el poder de las redes sociales. A pesar de su separación, Ande y Kerem siguen siendo muy activos en las redes sociales, donde comparten fotos y vídeos de su vida profesional y personal. Esto mantiene viva la llama de la esperanza para muchos fans, que siguen atentos a cada publicación, buscando pistas de una posible reconciliación. Las redes sociales mantienen viva la llama de la esperanza para muchos fans. Ande y Kerem siguen siendo muy activos en las redes sociales, donde comparten fotos y vídeos de su vida profesional y personal. Pero más allá de la fama, el éxito y las redes sociales, creo que lo que realmente hace que su amor siga vivo en nuestros corazones es la conexión humana. Todos hemos experimentado el amor, la pérdida y la esperanza. Y la historia de Ande y Kerem con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de tristeza, resuena con nosotros a un nivel muy profundo. Más allá de la fama, el éxito y las redes sociales, lo que realmente hace que su amor siga vivo en nuestros corazones es la conexión humana. Porque al final lo que buscamos en las historias de amor, ya sean reales o ficticias, es la confirmación de que el amor existe, de que es posible encontrar la felicidad, incluso en medio de la adversidad. Y la historia de Ande y Kerem, aunque haya llegado a su fin, sigue siendo un recordatorio de que el amor es posible, de que la esperanza nunca debe perderse, y de que incluso los corazones rotos pueden sanar. Buscamos en las historias de amor la confirmación de que el amor existe, de que es posible encontrar la felicidad, incluso en medio de la adversidad. Por supuesto, es importante recordar que Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales.
Merecen respeto y privacidad, incluso después de su separación. No debemos olvidar que su relación, como todas las relaciones, es compleja y multifacética. No podemos saber todo lo que pasó entre ellos, y no debemos juzgarlos por sus decisiones. Es importante recordar que Andy y Kerem son personas reales, con sentimientos reales. Merecen respeto y privacidad. Lo que sí podemos hacer es recordar los buenos momentos, celebrar su talento y su química, y seguir disfrutando de su trabajo como actores. Podemos seguir viéndose en Kalkapm una y otra vez, reviviendo la magia de Eda y Serkan, y recordando el amor que compartieron Andy y Kerem. Podemos recordar los buenos momentos, celebrar su talento y su química, y seguir disfrutando de su trabajo como actores. Y quizás en el fondo podemos seguir esperando una reconciliación. No es algo realista, quizás, pero la esperanza es lo último que se pierde. Y quién sabe, tal vez el destino tenga otros planes para ellos. Tal vez en algún momento del futuro sus caminos se crucen de nuevo, y el amor que sintieron el uno por el otro renazca con más fuerza que nunca. La esperanza es lo último que se pierde. Tal vez el destino tenga otros planes para ellos. Mientras tanto seguiremos recordando su historia de amor con cariño, seguiremos admirando su talento, y seguiremos apoyándolos en sus proyectos profesionales. Porque al final lo que importa es que Andy y Kerem sean felices, ya sea juntos o separados. Seguiremos recordando su historia de amor con cariño.